Bacuniano. Y podés, cuando uno lee a Marx, uno encuentra una cantidad infinita de citas, es alguien que se apoyó mucho en lo que ya estaba. En sus escritos económicos centralmente, no es un gran citador en otros tipos de textos. En los escritos económicos se apoya en el Capital. Vos decís que es un neo-bacuniano. Para un ignorante como yo, ¿qué significa un neo-bacuniano? Mirá, primero convivieron en la Primera Internacional, ambas partes, una disputa a muerte. Parecía que ahí el origen de cómo iba a ser la revolución. La revolución era un hecho. La polémica es si la dirigía el anarquismo o la dirigía el proletariado consciente. La historia demostró que esa revolución no existió nunca. No existió nunca esa revolución. Lo más parecido con la revolución rusa fue una revolución democrática y social, por lo que vos citabas, obreros y campesinos en estado de ebullición permanente. Entonces, yo creo que las constituyentes pasaban por encima, las masas no votaban y votaban con los pies, no con la cabeza. Entonces, yo creo que Lenin tuvo la enorme lucidez de entender ese fenómeno, por lo menos la primera etapa, hasta que Lenin pudo pensar, después la bala le impidió seguir pensando. Y apareció una figura menor como Stalin, que copó el aparato. Stalin copó el aparato. Y Stalin fue la disputa, jugó con el aparato, lo mismo que jugó Hitler en la Alemania del 33. Entonces, yo creo que este es un poco el cuadro de situación. Todos hablaban de la unidad obrera campesina, todos hablaban, incluido Gramsci, todos, sin ninguna... Tal vez un poco Trotsky era el que menos, pero de lo demás todo unidad obrera campesina. Pero esa revolución que tanto planteaba Marx era una revolución obrera pura. Cuando Engels, ya muerto Marx, dijo que se avecinaba una primera guerra mundial, que no podía definir las condiciones de esa guerra y la quería comparar con hechos anteriores, no encontraba guerra parecida a lo que inmensidad de la primera guerra, Trotsky, Engels, con mucho criterio, jamás lo hubiera hecho Marx, dice claramente que las bases, el pueblo, el obrero alemán iba a acompañar a la monarquía alemana si hubo una guerra de esas dimensiones. Y acertó. Marx no hubiera aceptado, porque tuvo una visión del proletariado, parecía que era una clase impoluta, y que estaba preparada, nació para hacer la revolución. Entonces, y Trotsky tomó esas banderas hasta el final de sus días. Cualquiera que lea los materiales de 38-39 estaba convencido de que las masas, después del derrotado del nazismo, iban a derrotar aquí a Stalin. Pero, es un invento. Entonces Bakún era un anarquista. Bakunin era un anarquista que pensaba que la revolución la iban a hacer los obreros y los campesinos. Bakunin discutía eso en la Primera Internacional y le intentaron aplicar en España, en todo el fenómeno español. Esa fue la explicación. Desembarcó en España en el 33. Pero esta era un poco la polémica anterior al desarrollo de los imperios. Entonces, yo entiendo que la lucidez la tuvo Engels cuando ya en el 85 y cuando le hacía el documento a los socialistas en Argentina, que lo hizo personalmente y lo recibió fenomenalmente Engels, porque era un militante fenomenal, caminaba a la calle aparte con toda la lucidez que tenía, y planteó esa hipótesis, que la clase obrera alemana iba a acompañar a la monarquía alemana si había guerra. Esto rompía toda la hipótesis de esa revolución que era inminente en la lectura de muchos materiales de la polémica de Bakunin con Marx. Sí, igual, Jorge, creo que habría que señalar dos cuestiones que me parece son importantes. El anarquismo planteaba un no Estado, sí, y Marx planteaba un Estado dirigido por los proletariados, ¿no? La dictadura del proletariado. ¿Está bien? Y los anarquistas plantean, bueno, que hay que tomar el poder todo, pero el Estado no sirve porque es opresor y todo eso. Y después, si bien señala Jorge que los obreros apoyaron a la monarquía alemana en una guerra imperialista, también no tenemos que olvidar la responsabilidad de la socialdemocracia, ¿no? De la Segunda Internacional, Obrero Internacional, que hicieron pomposas declaraciones en el Congreso, la Segunda Internacional, y cuando fueron a sus países, que tenían más del 30, 40 y 50% de los diputados, apoyaron los créditos de guerra.
En realidad va a ser tema de discusión un poco más adelante, cuando se vea el desarrollo de las luchas políticas en los años 30, 40 y 50. Yo planteo volver a la pregunta originaria. ¿Cómo fue la marcha del comunismo de guerra, la NEP, la colectivización forzada y la industrialización? Primero Patricio, después Jorge y después Marcelo. Bueno, fue un proceso brutal, digamos, ¿no? Con grandes resistencias de los no me sale la palabra campesinos, rusa, sí, de los campesinos, de los mujiks, mujiks, los grandes terratenientes. Pero no, los mujiks eran los pequeños campesinos. Sí, iba a decir, los grandes terratenientes y los pequeños y medianos campesinos, que eran propietarios, se oponían a la colectivización forzosa del agro. En algún momento, en esto tengo cierta nebulosa, como planteaban ustedes al principio, que tiene que ver con la edad. Se me cruzan un poco las fechas, pero hubo en algún momento planteos de huelgas donde se negaban a entregar alimentos a las ciudades y se aplicó directamente la violencia y la colectivización forzada. Pregunta, pues yo soy un ignorante, ¿no? Sí. Los rusos tuvieron un régimen de servidumbre que no era exactamente una esclavitud, inclusive entre los rusos, cuando se vendía un latifundio, decía el cartel, tiene 3.000 siervos adentro, una cosa así. ¿Cómo era ese régimen de servidumbre? El zar Alejandro II quiso terminar con ese régimen, no pudo, terminó asesinado el zar Alejandro II, inclusive por chicos eran chicos de 15 años, de militantes anarquistas, me parece, los que lo asesinaron. Cuando asume Alejandro III, su hijo primogénito, da marcha atrás con muchas reformas liberales, progresistas de Alejandro, etcétera, y después las retoma Nicolás II. Pero este régimen de servidumbre, de trabajador rural, ¿cómo era? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Yo le cedo la palabra a uno de los compañeros porque no soy historiador. No, por otra parte, en el momento de la revolución ya no existía el régimen de servidumbre. En 1861 termina con la servidumbre, creo que fue Alejandro II. Estamos hablando de los primeros tiempos de la revolución. Sé que hasta la década del 60, por ejemplo, los judíos tenían una situación particular, tenían lugares de residencia de los cuales no podían salir y tenían una leva forzada de 25 años. Leva el servicio militar obligatorio, sí. Sí, también hubo cierta flexibilización en ese sentido después de la Revolución de 1905. Sí. Después de la Revolución de 1905, el zar es obligado y da concesiones democráticas a la Duma y hace toda una reestructuración sobre el tema de una condición de supraexplotación de los campesinos, y ahí flexibiliza un poco de alguna forma de que, bueno, los campesinos le bajan un poco los impuestos y pueden tener la posibilidad de acceder a más tierra, que realmente no recuerdo con precisión, pero hay un cambio. Recordemos que la Revolución de 1905, si bien no triunfó, tenemos que tener en cuenta que en ningún momento en esa revolución estuvo en juego la propiedad privada. De todas maneras, esa es una revolución definida por Lenin como el ensayo general revolucionario, que como decís vos, efectivamente no triunfa, pero tampoco es derrotada, porque de ahí sale la Duma, o sea el Parlamento, y quedan organizados los soviets, sobre todo el de Petrogrado, ¿no? Que va a tener un rol importantísimo en la revolución. Que quedó en estado de latencia y que volvió a aparecer cuando comienza de febrero de 1917. ¿Tu opinión sobre la pregunta originaria, Jorge? Yo creo que... al micrófono. Yo creo que Lenin era el tipo que vio más allá. Con el vuelo de la paloma se veía más que lo que veían los individuos. Lenin comprendió que los soviets eran un producto social de las masas, campesinas y obreras, y que servían para destruir al zarismo, y podían servir para iniciar un proceso de nuevo tipo.
pero él se daba cuenta que había cambiado la situación en Rusia y en Europa. Entonces, en ese sentido, no podía utilizar la misma tendencia de las huelgas obrera y campesina, y miramos, si no, la rebelión de Kronstadt. En Kronstadt había obreros comunistas, campesinos comunistas, colectivistas, y planteaban una revolución profunda, algo así, hipotéticamente, que diríamos terminar con la propiedad individual. ¿Y quién fue uno de los grandes represores? Trotsky, que eso en general el trotskismo se olvida. Uno de que dirigió la operación fue Trotsky, y Stalin estaba, y eso le dio fuerza a Stalin, entre otras cosas, amén de la situación mundial. O sea que Trotsky cometió errores garrafales con su teoría del obrero soldado y toda esa cosa, que en realidad creó, es cierto, un ejército rojo, pero que tenía autoridad y esa soberbia que tenía Trotsky, que sería que Stalin no iba a crecer porque estaba él y su contacto con los militares, lo barrió. Stalin, con el aparato del Estado, creció bajo otra forma, que no era ni la de Lenin ni la de Trotsky, que para decirle que el Trotsky tenía algún proyecto que era un apéndice del leninismo, lo de Trotsky, no aplicado porque no era aplicado, pero Lenin tenía el cuidado enorme de avanzar muy lentamente con la rebelión campesina. Y ya en Trotsky, Lenin prácticamente estaba literalmente muerto, a pesar de que sobrevivía, pero ya no podía pensar más. Y yo creo que eso... ¿Vos pensás que el diario de la secretaria es apócrifo? No, es real. Se lo armaba la gente de Stalin, está claro. Todo el control del aparato, y el aparato, lo de Irigoyen acá fue Pero escúchame, en el diario de la secretaria habla muy mal de Stalin. Sí. Si se lo construía la secretaria de Stalin, la gente de Stalin, no sé por qué lo critica Stalin. Si justamente lo que dijeron siempre los stalinistas, que fue una creación de la CIA, ese diario a la secretaria. Yo no le creo una palabra al stalinismo, esa es otra cuestión. Pero la realidad es que Kronstadt, y la realidad en interna del partido, que la revolución mundial que planeaba Trotsky desapareció, no había ninguna revolución mundial. Y ya Gramsci para esa época, 19 y 20, después el 21, Gramsci pegó el volantazo, todos pegaron el volantazo, pero Trotsky siguió hasta el 39, hasta que lo matan. Pero con la idea de la revolución mundial que iba a venir después de la Segunda Guerra Mundial, derrotado el nazismo, cuando el nazismo estaba avanzando. El entusiasmo de Trotsky por la revolución no tenía límite. Pero el asunto es que yo creo que la década del 20 fue una década favorable a Stalin, tanto a nivel nacional como internacional. Permitió dosificar a los campesinos, docilizarlos, manejarlos, reprimió, hubo hambres en Polonia, hubo lugares de grandes represiones Ucrania. Entonces, Stalin se permitió todo, mostró de pleno cómo actuaba el Estado ruso, y no solo contra los alemanes, 20 años después, sino contra el pueblo ruso, y contra eso los restos de lo que quedaba de los soviets. Así para el 25 no existía más soviet, ese concepto ya había pasado de largo, es una ilusión óptica o hipnótica. Entonces yo creo que esta era la fuerza de Stalin. Cada una de esas cosas les permitía a Stalin endurecer cada más la represión, tanto en la interna del partido como los sectores opositores al nivel de obrero. Aparte, no olvidemos que la gran élite del movimiento obrero murió en la guerra civil. Lo mandaron a la guerra civil los cuadros más... Y en Kronstadt, pero sobre todo en la guerra civil, fue terrible, una guerra que no se acababa nunca. La guerra civil y la guerra contra la intervención extranjera. Así es, bueno, te quiero decir que... Eso se le llamó guerra civil, la guerra contra la invasión imperialista. Y después la guerra contra Finlandia, que sostuvo Stalin, ¿no? Que era para purgar a los opositores, al frente de Finlandia, y no volvía. Finlandia le sirvió a Hitler para darse cuenta que los rusos y este tipo de cosas, sociedades atrasadas, no podían pelear la guerra, y que ellos podían invadir Rusia sin tener oposición. Sí. Y la primera parte de la Segunda Guerra fue así. Pero igual me permito un poco discrepar con Jorge sobre la matanza de Kronstadt, que yo no estoy tan seguro si fue un error político o no, porque no nos olvidemos que en Kronstadt estaba dirigido por los anarquistas,
y lo que planteaban directamente la negación del Estado y autonomía. Hubo, según plantea Edward Carr, que no es un historiador trotskista, sino más bien afín al Partido Comunista, hubo infructuosas negociaciones de parte de Trotsky para que depongan la actitud, hasta que no quedó otro remedio que reprimir. Yo pregunto, cuando el Estado tiene una oposición que quiere ir contra el Estado, en última instancia tiene que poner orden. Entonces yo no creo que, discrepo ahí que haya sido un error político, porque también recordemos que cuando Lenin, uno de las mentes más lúcidas que tuvo la Revolución Rusa, en el Comité Central decía que había que ir a Polonia, porque en Polonia los estaban esperando los obreros, donde estaba la oposición de Stalin y estaba la oposición de Trotsky, y a pesar, como lo decidió el Comité Central, fueron a Polonia y fue un desastre eso. Los obreros no recibieron al Ejército Rojo como salvadores, sino que fue una derrota del Ejército Rojo. Y ahí, tanto Trotsky como Stalin, que estaban en el frente, estaban en contra de Lenin, pero acataron lo que votó el Comité Central. Espera, Jorge, espera un poquito. Yo en principio planteo que para el próximo bloque tendríamos que discutir las posiciones del leninismo, del trotskismo y el stalinismo, y qué diferencias puede haber entre cada una de esas corrientes. Ahora, meternos a hablar del fallido intento de invadir Polonia, creo que demuestra que quien decidió eso estaba por debajo de San Martín. San Martín, cuando va a Perú, tiene claro que no pueden ser vistos como invasores, y los bolcheviques creyeron que invadiendo, porque eran los bolcheviques, iban a ganar. O sea, San Martín ya lo tenía claro en el siglo XIX. Les reitero el tema que vamos a hablar. No leyeron la piña, por lo visto. Seguramente. No, pero yo no lo leí a Piña, yo leí, no en ese fragmento, yo leí un historiador muy superior, que es el inglés John Lynch, muy superior a Piña, le pasa el trapo, a Felipe Piña le pasa el trapo. Conozco tu devoción por Felipe Piña, pero tampoco es el tema a debatir hoy, no. Las posiciones de Felipe. Vamos a la NEP. Y vamos a hablar de la NEP, vamos a hablar de trotskismo, stalinismo y leninismo desde la mirada cómo tratan de resolver los problemas particulares que había en esos momentos en lo que todavía no sé si se llamaba la Unión Soviética. Después de un tema musical volvemos.